Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos aquí para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Durante los últimos dos temas hemos estado estudiando en cuanto al cuerno pequeño y la bestia. El cuerno pequeño se menciona en Daniel 7 y la bestia se menciona en Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, en nuestro tema de hoy queremos estudiar sobre una segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 13 y los versículos 11 al 18. Dicho sea de paso, quiero extenderle un saludo muy cordial, no solamente a los que nos acompañan aquí el día de hoy, sino a aquellas personas que nos están acompañando vía satélite, por televisión, en diferentes partes del mundo de habla hispana. Vamos a hacer en nuestros próximos dos temas, este y el siguiente, lo que hicimos con los dos temas anteriores. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos sobre el cuerno pequeño y la bestia, el primer tema presentamos las características. Y luego el segundo tema, miramos a ver a quién en la historia le cuadraban esas características, es decir, con quién se cumplían esas características. Vamos a hacer lo mismo en el tema de hoy y nuestro siguiente tema. El de hoy vamos a analizar las características de esta segunda bestia. Y luego, entonces, vamos a mirar con qué poder se cumplen estas características en el curso de la historia. Básicamente tengo 12 características que quiero estudiar con ustedes que identifican a esta segunda bestia de Apocalipsis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, para analizar nuestra primera característica. Y voy a leer todo el versículo, y hay varias características en este solo versículo. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La primera característica que quiero que notemos es que en el versículo 11 se nos dice: después vi otra bestia. Ahora, la pregunta clave es: ¿después de qué? Tiene que ser después de lo que ocurrió en los versículos anteriores. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y esto lo estudiamos en nuestro último tema. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego dice: después vi otra bestia. Es decir, esta bestia de Apocalipsis 13:11 se levanta después que la bestia anterior recibió su herida mortal con la espada, después que el poder anterior fue llevado cautivo. Porque nos dice el versículo 10 que esta primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, recibió una herida mortal que ya hemos visto ocurrió en el año 1798, cuando el general Berthier llevó cautivo al Papa Pío VI y terminó muriendo en Francia en el año 1799. Es decir, la primera característica es que esta bestia tiene que levantarse después que cae la primera bestia. Tiene que levantarse después del año 1798. Porque en 1798 cayó la primera bestia. Ahora, la segunda característica de esta bestia nos dice allí en Apocalipsis 13:11 que después se levantó otra bestia. Ahora, hemos estudiado anteriormente qué representa una bestia en las profecías.
Por ejemplo, en Daniel 7 y el versículo 17, hablando de las 4 bestias de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y el dragón, dice, estas 4 bestias, 4 reyes o reinos son. Es decir, bestias representan reinos o representan naciones, lo cual significa que si en Apocalipsis 13:11 se menciona una bestia, esa bestia debe representar una ¿qué? Debe representar una nación o debe representar un imperio o un reino. Es decir, debemos buscar un reino o debemos buscar una nación que se levanta después que cae la primera bestia en 1798, porque dice, después vi otra bestia. Es decir, la bestia, esta se levanta después que cae la primera bestia. Ahora, notemos nuestra tercera característica. La encontramos en Apocalipsis 12 y los versículos 14 al 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 14 al 17. Y quiero que noten que hay una secuencia aquí. Hay una secuencia en 3 etapas que quiero que quede bien claro. Apocalipsis 12 y el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Primer punto que quiero que noten es que la mujer o la iglesia iba a ser perseguida tiempos, la mitad de un tiempo. Ya hemos visto eso, que son 1260 años, que terminan ¿cuándo? 1798. Pero ahora noten el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río representa muchedumbres, naciones y lenguas. Pero ahora viene un poder al rescate. Noten, dice el versículo 16, pero la tierra ¿qué? Ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra ayuda a coartar o a parar la persecución. Porque dice que la tierra ayuda a la mujer que está siendo perseguida durante los 1260 años. Y dice que la tierra ayuda tragándose las aguas que el dragón echó de su boca para tratar de matar a la mujer. Es decir, tenemos 1260 años seguido por la tierra ayudando a la mujer. Pero hay una tercera etapa en Apocalipsis 12. Noten el versículo 17. Dice, entonces, es decir, después que la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 3 etapas. 1, dice que el dragón persigue a la mujer por 1260 años. Luego dice que la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas de persecución. Y luego dice que como consecuencia de esto, el dragón se aira contra la mujer y se lanza contra ella después que la tierra ayuda a la mujer. 3 puntos. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer y luego el dragón se aira contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y por cuánto tiempo es que esta bestia domina? Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Entonces los 42 meses son el mismo periodo que los 1260 días. Es decir, es el mismo periodo de persecución contra los santos de Dios. Pero ahora noten el capítulo 13 y el versículo 11.
Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y dice que esta bestia tenía dos cuernos, ¿como de qué? Como de cordero. El cordero, vamos a encontrar, representa a Jesús. Es decir, es un poder que tiene dos principios como los de Jesús. Esta bestia que se levanta de la tierra, pero termina finalmente hablando como un ¿qué? Como un dragón. ¿Ven la misma secuencia? 42 meses. Luego dice, se levanta una bestia de la tierra, como en Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer. Y luego dice, en Apocalipsis 12, 17, que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer. Y aquí en Apocalipsis 13, 11, dice que el dragón abrió su boca en contra del pueblo de Dios. Es decir, habló esta bestia como un dragón. Es decir, que esta bestia tiene que levantarse, escuchen bien, tiene que levantarse después de los 1260 años de persecución de la mujer. Tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13 lo deja claro, con las tres etapas. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer, el dragón se aira contra el remanente de la mujer. Apocalipsis 13, 42 meses, se levanta una bestia de la tierra, y luego esa bestia que se levanta de la tierra, que al principio se porta como un cordero, dice que termina hablando como un ¿qué? Termina hablando como un dragón. Es decir, Apocalipsis 12 nos deja muy en claro que esta bestia tiene que levantarse después de los 1260 años y por un tiempo debe ayudar a la mujer. Solo termina después de un periodo de tiempo persiguiendo a la mujer. Vamos a la característica número 4. Otra vez leyendo Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, necesito decirles algo sobre esa palabrita subía. En realidad esa palabra se usa en otros textos de la Biblia para describir el crecimiento silencioso y lento de una semilla. Note, por ejemplo, San Mateo el capítulo 13 y el versículo 7. Mateo el capítulo 13 y el versículo 7 se usa esta misma palabra para hablar del crecimiento de una planta. Dice, y parte cayó entre los espinos, es decir, la parábola del sembrador. Parte cayó entre espinos. Y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. Fíjese que la idea es la idea de una semilla que está brotando o que está retoñando de la tierra en el año 1798. Es decir, en esa fecha, este poder estaba recién brotando de la tierra, estaba recién subiendo de la tierra. No había alcanzado todavía el apogeo de su poder. Además de eso, es interesante notar que dice que tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, ¿saben que en el idioma griego hay dos palabras principales que se traducen cordero o se traducen oveja? La palabra probatón es la palabra común para una oveja adulta crecida. Pero la palabra que se usa aquí no es la palabra probatón, que significa oveja crecida, adulta. La palabra que se usa aquí es arnion, que es el diminutivo. Es decir, se podría traducir corderito. Se podría traducir a cordero joven. En otras palabras, no es una oveja. Son dos cuernos de cordero. Lo cual significa que en 1798 este poder está recién ¿qué? Está recién levantándose y está en su juventud. Es decir, el hecho que se usa la palabra subía como una planta silenciosamente de la tierra, y el hecho de que se menciona que es un cordero, es decir, no es una oveja, no es un carnero completamente crecido, indica de que este poder, cuando se levanta en 1798, es un poder que joven, que no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. La característica número 5 la encontramos también en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Volvamos allá
yo les mencioné que hay varias características en Apocalipsis 13 que queremos analizar. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? Subía de la tierra. Ahora, eso está interesante, subía de la tierra. Y ustedes dicen, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, permítame preguntarles esto. ¿De dónde se levantaron las bestias de Daniel capítulo 7? Si ustedes leen Daniel 7, versículo 1 y 2, van a encontrar que estas bestias se levantaron ¿de dónde? Se levantaron del mar. ¿Y qué era lo que estaba combatiendo en el mar? Dice en Daniel 7, 1 y 2, que los vientos se combatían en el gran mar. Es decir, que estas naciones de Daniel 7 se levantaron en medio de guerras entre naciones. Porque las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Los vientos representan guerras. Es decir, las cuatro bestias de Daniel 7 se levantan en medio de guerras y de batallas. Ahora es interesante notar que esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, no se levanta del mar, se levanta de la tierra. No hay vientos. Obviamente no necesita conquistar a ninguna de las otras naciones. No pelea con las otras naciones. Ustedes saben que el oso peleó con el león y le quitó el poder. El leopardo peleó con el oso y le quitó el poder. El dragón peleó contra el leopardo y le quitó el poder. Pero aquí no dice nada de que esta bestia haya tenido que pelear contra un poder anterior para ascender al trono. Se levanta de la tierra, no se levanta del mar a donde hay el combate de los vientos. Dicho sea de paso, en la profecía las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, según Apocalipsis 17 y el versículo 15. Lo cual significa que si esta bestia se levanta de la tierra, tiene que ser un lugar donde no hay muchos ¿qué? Donde no hay en ese tiempo muchos habitantes, porque no hay aguas. Es la tierra, es un lugar seco donde hay ausencia de ¿qué? Donde hay ausencia de aguas, ausencia de guerras, a donde no se está tratando de conquistar alguno de los poderes anteriores. Y dicho sea de paso, tiene que levantarse en un lugar distinto, porque si se fuera a levantar allá a donde se levantaron las otras bestias, se diría que se levantó también del mar. Es decir, si se levantó a donde se levantaron las primeras cuatro bestias, entonces habría que decir que este poder también se levantó del mar. Pero no se levanta del mar, se levanta ¿de dónde? De la tierra. Es decir, se levanta en un lugar distinto que las primeras cuatro bestias. Ahora, las primeras cuatro bestias representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo cual significa que este poder tiene que levantarse en un lugar que no es Babilonia, Medo-Persia, Grecia ni Roma. Y esto nos trae a nuestra sexta característica. Vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a dónde se levanta este poder. Si ustedes miran un mapa, van a descubrir en el mapa que el león y el oso son poderes asiáticos. Es decir, el león y el oso están en el continente de Asia. Si siguen mirando el mapa, se van a dar cuenta que el leopardo y el dragón son poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente hacia occidente, porque Asia queda bien al oriente, luego después de Asia vienen los dos poderes de Europa, lo cual indica que probablemente esta bestia debemos buscar su cumplimiento ¿dónde? Más al oeste que Europa. Porque la profecía se está moviendo de Asia a Europa y de Europa se está moviendo hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿el continente americano está al occidente de Europa? ¿América está al occidente de Europa? Nada más les adelanto un poquito. Ustedes pueden mirar un mapa y se van a dar cuenta que sí. Es decir, la característica número 5 y número 6 nos deja muy en claro que esta bestia no se levanta a donde se levantaron las primeras bestias. Porque las primeras bestias se levantan del mar, esta se levanta de la tierra.
Las primeras bestias se levantaron en Asia y en Europa. Esta bestia se levantó en otro lugar distinto. No puede ser Asia ni Europa. Y si nos movemos hacia el occidente, vamos a encontrar el continente ¿qué? El continente americano. Ahora vamos a nuestra siguiente característica, Apocalipsis 13, y vamos desmenuzando este versículo. Apocalipsis 13 nuevamente y el versículo 11. Dice después de 1798, vi otra bestia. Una bestia representa una nación, es decir, tiene que ser una nación, que subía. Quiere decir que estaba recién retoñando cuando se levantó. ¿Se levantó de dónde? De la tierra, es decir, no se está levantando en Asia ni en Europa, se está levantando en un lugar diferente. Y luego dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es nuestra séptima característica. 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esta característica porque es supremamente importante. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra cordero 29 veces. Y en cada una de esas ocasiones, la palabra cordero se le aplica a Cristo Jesús. Es decir, no hay ni una excepción, posiblemente esta, pero les voy a mostrar que esta no es la excepción. En todos los casos, el cordero en Apocalipsis es un símbolo o una representación de Jesús. Es decir, que aquí, cuando dice que tiene 2 cuernos como de cordero, significa que tiene 2 cuernos como de Jesús. Y ustedes dicen, ¿qué es eso de 2 cuernos como de Jesús? Permítame explicar lo que quiero decir. En las profecías, cuando ustedes encuentran cuernos, eso significa reinos. Les doy un ejemplo. Daniel capítulo 8. Habla de un carnero, que es una oveja, es decir, es un cordero macho. Y dice allí que este carnero tenía 2 cuernos. Y luego explica en Daniel 8 y el versículo 20 que los 2 cuernos del carnero representaban a los medos y los persas. Es decir, que los 2 cuernos representaban 2 reinos divididos, pero unidos en una sola bestia. 2 reinos distintos, pero unidos en la misma bestia. Es decir, en las profecías, cuernos significan reinos. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo es que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero? ¿En qué sentido quiere decir esto que este poder se compone de 2 reinos? Ahora, escuchen bien. Se nos dice aquí que los cuernos eran como de cordero. ¿Y el cordero representa a quién? Representa al Señor Jesús. Y entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué 2 reinos reconoció Jesús? ¿Es una pregunta válida? ¿Cuáles 2 reinos reconoció Jesús? Sí, porque los cuernos representan ¿qué? Reinos. Pero son cuernos como de ¿qué? De cordero. ¿Y el cordero representa a quién? A Jesús. Es decir, tenemos que buscar 2 reinos que reconoció ¿quién? Jesús, que se encuentran en esta bestia o en este reino. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué 2 reinos reconoció Jesús? Y fíjense que los 2 cuernos están separados, están en una sola bestia, pero están separados en la cabeza. Son 2 cuernos independientes uno del otro. Entonces lo que dice Mateo, el capítulo 22, San Mateo 22 y el versículo 21. San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 21. Quiero que noten los 2 reinos que reconoció Jesús. Y vamos a empezar leyendo en el versículo, para el contexto, en el versículo 17. Vienen unos a Jesús y le muestran una moneda, le dicen, ¿debemos pagarle tributo a César, sí o no? Dice en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder civil, ¿verdad que sí? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, ¿de quién es esta cara
y la inscripción que está encima de la cara. Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Qué dos reinos reconoció Jesús? Jesús reconoció, en primer lugar, el reino civil, representado por César, y por el otro lado reconoció que Dios también tiene un ¿qué? Tiene un reino. Pero los dos reinos deben estar ¿qué? Separados uno del otro. Dicho sea de paso, en San Juan 18 y el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo esto: mi reino no es ¿de qué? No es de este mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo un reino y el mundo tiene un reino. Pero el reino mío está separado del reino de este mundo. Son dos reinos de los cuales habló Jesús. Y los dos cuernos son como de cordero. Es decir, el cordero representa a Jesús, los cuernos representan reinos. Y Jesús reconoció estos dos reinos. Es decir, que esta bestia tiene que reconocer de que hay ¿cuántos reinos? Dos reinos. Uno que le pertenece a Dios y uno que le pertenece al poder civil. Y que estos dos reinos deben ir ¿qué? Deben ir separados el uno del otro, aunque existen estos dos principios en la misma nación. Dicho sea de paso, hay otros textos interesantes. Por ejemplo, en San Lucas 9:54 se nos dice que había unas ciudades que no querían reconocer al Señor Jesús. Y el apóstol San Pedro le dijo a Jesús, ¿tú no crees que sería bueno que llamemos fuego del cielo para quemar todas esas ciudades que no te aceptan? Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Mi reino no funciona así. Yo vine a salvar, no vine a destruir. Es decir, Jesús reconoció que había dos reinos. Al final del ministerio de Jesús, en el huerto del Getsemaní, encontramos que San Pedro saca la espada y le corta la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Porque quiere defender la causa de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, guarda esa espada. Mi reino no funciona así. Si yo quisiera tomar el reino de este mundo, yo podría llamar un montón de ángeles y los ángeles vendrían a pelear. Y además de eso, yo los mandaría a pelear también. Pero dice, no, esa no es la forma como funciona mi reino. No es con la espada, es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, Jesús reconoció la existencia de dos reinos, separados, uno del otro, en esta nación representada por esta bestia que tiene dos cuernos como los de un cordero. Pero ustedes notan que nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, es decir, la idea de dos reinos, y como el cordero representa a Jesús, dos reinos que reconoció Jesús, dice que va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Qué comportamiento tan extraño, ¿verdad que sí? Dice que tiene dos cuernos que representan los dos reinos separados que reconoció Jesús. Pero debe ser que en algún momento va a rechazar esa idea y en vez de comportarse como un cordero, va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa dos cosas, según hemos estudiado. En primer lugar, el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice en Apocalipsis 12. Pero hemos estudiado que la cuarta bestia, que es un dragón, en realidad representa ¿a qué nación? Representa a Roma. Porque fue el dragón que trató de matar al niño. ¿Y qué imperio fue el que procuró quitarle la vida a Jesús a través de su rey, a través de Herodes? Fue el imperio romano. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y luego durante la Edad Media, los 1260 años, ¿Roma continuó? Sí, pero ya no era Roma pagana, sino que era Roma ¿qué? Roma papal. ¿También persiguió al pueblo de Dios? Sí, dice allí en Apocalipsis 12 que el dragón se lanzó contra la mujer, pero no se lanzó directamente, sino que fue a través de Roma papal. Ahora yo pregunto, si dice en Apocalipsis 13 que esta bestia va a hablar como un dragón, no solamente significa que va a hablar como Satanás, sino que va a hablar como ¿quién? Como Roma.
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el dragón representa a Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. Así que si esta segunda bestia va a hablar como un dragón, va a hablar como hablaba ¿quién? Como hablaba Roma. ¿Cuál Roma? La Roma papal, vamos a ver. Característica número 8. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Si quieren ir allí conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3 nos explica que este poder iba a ser un poder global, un poder de alcance y poderío mundial. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de la primera bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló, ¿qué cosa? Toda la tierra en pos de la bestia. Y vamos a encontrar que esta segunda bestia le ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Y el alcance de este poder tiene que ser global para mandar a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. Es decir, tiene que ser un poder global. Ahora escuchen bien, qué interesante que entonces tenemos dos poderes globales. Tenemos un poder global que gobernó 1260 años, recibió una herida mortal. Luego tenemos otra nación que se levanta cuando cayó la primera bestia y luego esa nación se convierte también en un poder global para ayudarle al primer poder a recuperar su trono y su autoridad. Es decir, hay que buscar dos poderes que son de alcance global, de alcance mundial. Una que gobernó más de 1000 años en el pasado y una que recién estaba surgiendo en 1798, pero iba a crecer fenomenalmente. En Apocalipsis 13 y el versículo 7 nos dice que esta primera bestia tenía dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. La primera bestia de Apocalipsis 13. Lo cual significa que esta primera bestia gobernó sobre todas las naciones. Lo dice allí. Y según leímos en Apocalipsis 13 y el versículo 3, esta segunda bestia va a mandar a que todo el mundo adore a la primera bestia. Tiene que tener poder e influencia mundial, global. Es decir, es un poder que aunque en 1798 está recién retoñando como una planta, silenciosamente, aunque tiene dos cuernitos como de corderito en ese tiempo, esa nación iba a crecer hasta alcanzar proporciones globales, proporciones mundiales. Iba a tener poder global en tres áreas. En primer lugar, iba a ser un poder político global. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque acabamos de leer de que toda la tierra se va a maravillar en pos de la primera bestia, ayudado por la segunda bestia. Para que este poder pueda mandar a todos los moradores de la tierra que adoren y sigan a la primera bestia, tiene que ser un poder de alcance político global y mundial para que el mundo siga su ejemplo. En segundo lugar, tiene que ser un poder global en términos militares. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque nos dice en Apocalipsis 13 y el versículo 15, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 15, que cualquiera que no haga caso se le va a matar. Note lo que dice Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Para poder matar a la gente a nivel global, tiene que ser una potencia, ¿qué? Tiene que ser una potencia militar. Y para que mande a todos a adorar, tiene que ser una potencia política global. Pero ¿saben ustedes que también tiene que ser una potencia económica global? Porque nos dice en Apocalipsis, el capítulo 13, si van conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17, que este poder hace algo muy interesante. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿va a prohibir comprar a los que no reciban la marca de la bestia y no adoren a la bestia ni su imagen? Lo dice claramente. Pero para prohibir comprar y vender, tiene que ser un poder que tiene un alcance global en términos económicos. Es decir, tiene que ser una potencia global, mundial, políticamente, económicamente y militarmente. Tiene que levantarse a este poderío. Vamos a la característica número 9. Esta bestia, esta segunda bestia, es contemporánea con la primera bestia. Es decir, existen al mismo tiempo. Es diferente esto que las bestias anteriores. Porque las bestias anteriores gobernaba el león, y luego el oso mataba al león, y el león ya no gobernaba más. Luego el leopardo acababa con el oso, y el oso ya no gobernaba más, gobernaba el leopardo. Y luego el dragón conquistaba el leopardo y ahora gobernaba solamente el dragón. Es decir, las bestias subsiguientes llegaban a gobernar en lugar del poder anterior. Pero lo interesante es que esta segunda bestia es contemporánea con la primera bestia. Y lo más interesante, no solamente es contemporánea, sino que se va a amistar con la primera bestia y va a usar su influencia militar, económica y política para devolverle a esa primera bestia el trono y su potestad que perdió en el año 1798. Es decir, debemos buscar dos poderes contemporáneos. Y uno que se está aliando con el primer poder, con el papado, que ya hemos interpretado, ¿verdad? Una nación que se está más y más acercando a Roma papal y que finalmente, con su influencia, le va a devolver, ¿qué cosa? Le va a devolver el poder. Es más, ¿saben ustedes que Apocalipsis 13 nos deja muy en claro que esta segunda bestia, en realidad todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia? Diferente que todos los poderes anteriores. Los poderes anteriores querían acabar con el poder anterior. Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia y para ayudar a la primera bestia. La primera bestia gobernó 1260 años y cayó. La segunda bestia en 1798 se estaba levantando. Y luego iba a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora, quiero que noten lo que dice en Apocalipsis 13, 12 y 14. Apocalipsis 13, 12 y 14 sobre esta alianza entre estas dos bestias. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 13, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y luego, ¿qué dice? En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjese que lo que hace, lo hace en presencia de ¿quién? En presencia de la primera bestia. Noten también lo que dice el versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer. Nuevamente dice que en presencia de la bestia. Ahora, ¿saben? Una mejor traducción de esa expresión, en presencia de la bestia, sería a favor de la bestia. La nueva versión internacional, que es la más popular hoy en día, en inglés por lo menos, y también existe en español, dice que la segunda bestia hace todo a favor de la primera bestia. Es decir, debemos buscar dos poderes, uno que gobernó 1000 años en el pasado, uno que se levantó en 1798, que ahora alcanzó proporciones globales, poderes que se van a aliar. Y la segunda nación va a ayudar a la primera nación a recuperar su trono y su poder. Característica número 10. Apocalipsis 13, 14 nos dice claramente que esta segunda bestia va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Note lo que dice, nuevamente, Apocalipsis el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14, Apocalipsis 13, 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan, ¿qué cosa? La imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Es decir, esta nación va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia, del poder papal. La bestia que se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 1 al 10. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es una imagen? Una imagen es un reflejo. Una imagen es una copia. ¿No es así? Entonces, esta segunda nación, en algún sentido, va a mandar a hacer una copia ¿de qué? De la primera bestia. Así que si sabemos cómo se comportó la primera bestia, vamos a saber cómo se va a comportar la segunda bestia. Porque la segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué fue lo que caracterizó a la primera bestia? Para que podamos saber entonces cómo se va a hacer una imagen o un reflejo de esa bestia. Bueno, hemos estudiado esto. ¿La primera bestia unió la iglesia con el Estado, sí o no? ¿Mezcló los dos poderes? Y claro que sí. Yo pregunto entonces, ¿esta segunda bestia será que los dos cuernos, en vez de tenerlos separados, los va a entremezclar y va a hablar como un dragón? No cabe duda alguna. Yo pregunto, ¿la primera bestia procuró cambiar los tiempos de Dios, el calendario profético de Dios, el orden de los eventos, cómo se iban a cumplir en la historia? Claro que sí. Es un poder que dijo, no, todo eso se cumplió ahí atrás. O no, todo eso se va a cumplir ¿cuándo? Todo eso se va a cumplir en el futuro. Es decir, cambió el calendario profético de Dios. Yo pregunto entonces, ¿será que esta segunda bestia, cuando haga una imagen de la primera bestia, también va a enseñar un falso panorama profético? Claro que sí. La primera bestia pensó que podía cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios. Específicamente, ¿cuál mandamiento? El mandamiento del sábado, como hemos estudiado. Yo pregunto, entonces, esta segunda bestia, como hace una imagen de la primera bestia, ¿será que también va a enseñar a todos de que deben guardar el día que estableció la primera bestia? Claro que sí. Yo pregunto, ¿la primera bestia fue una bestia perseguidora contra el pueblo de Dios? ¿Cómo no? Yo pregunto, esta segunda bestia, si hace una imagen de la primera bestia, ¿va a ser un poder perseguidor contra el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Es decir, debemos buscar un poder que se va a comportar como la primera bestia. Va a ser una imagen de la primera bestia en términos de que va a unir la iglesia con el Estado, en términos de que va a procurar presentar un falso panorama profético, en términos de que va a pensar cambiar el día de reposo de Dios y en cuarto lugar, que va a usar el poder del Estado para perseguir al pueblo de Dios, porque va a ser una imagen de la primera bestia. Y una imagen es una ¿qué? Una imagen es una copia o es una representación del primer poder. Vamos a la característica número 11. Característica número 11. Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ahora escuchen bien, una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, este poder o esta nación iba a mandar a todos a recibir la marca ¿de quién? La marca de la bestia. Ahora, no hemos estudiado específicamente la marca de la bestia todavía. Eso lo vamos a estudiar en uno de nuestros temas futuros. Pero sí nos hemos dado cuenta en los dos temas anteriores que estudiamos de que la Iglesia Católica profesa que su señal de autoridad, su marca de autoridad es que ha podido, según ellos, cambiar el día de reposo del sábado ¿al qué? Al domingo. Esto lo vamos a estudiar más adelante, cómo esta nación en realidad se va a unir con esa primera bestia y va a implementar la marca de autoridad de la primera bestia. Ahora, no vamos a decir más sobre la característica 11 por ahora, porque lo vamos a estudiar un poco más adelante. Nuestra última característica, y luego las voy a repasar todas, porque probablemente ya perdieron el conteo, pero la característica número 12 la encontramos en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. A esta segunda bestia se le da un nombre muy interesante.
Fíjense que en Apocalipsis 12 y 13 tenemos en realidad tres bestias. Tenemos en Apocalipsis 12 el dragón. Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia. Y Apocalipsis 13, 11 al 18, la segunda bestia que se levanta de la tierra. Dragón, bestia y la segunda bestia. Ahora, noten los nombres que se le dan a estos poderes en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Ese es Apocalipsis 12. Y de la boca de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Y de la boca de quién? Oh, ¿cómo se le llama a la segunda bestia? Oh, se le llama falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Con qué nombre se le denomina a esta segunda bestia? Se le llama ¿el qué? El falso profeta. Ahora yo quiero preguntar, si ustedes quieren saber qué caracteriza a un falso profeta, ¿qué tienen que saber primero? Necesitan saber primero las características de un verdadero profeta, para que luego puedan desenmascarar la falsificación. ¿Es así o no es así? Claro. Como hemos estudiado antes, para poder comprender lo falso, es necesario, en primer lugar, conocer lo genuino. Es decir, para saber qué va a enseñar este falso profeta, necesitamos entender, en primer lugar, qué fue lo que enseñó o lo que enseñaron los verdaderos profetas. Ahora, este falso profeta no es cualquier falso profeta. Es una falsificación de un gran profeta del Antiguo Testamento. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 13 para que ustedes vean cuál falso profeta es este. ¿A cuál profeta está tratando de falsificar esta nación? Apocalipsis 13 y el versículo 13 dice, hablando de esta segunda bestia, también hace grandes señales. De tal manera, ahora escuchen bien, este falso profeta ¿qué hace? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es lo que hace este poder o esta nación? Hace descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la vista de los hombres. Y de esa manera todo el mundo dice, este poder tiene que ser ¿de quién? Tiene que ser de Dios, porque trajo fuego del cielo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue en el Antiguo Testamento el que trajo fuego del cielo? ¿Pueden recordar a alguien en el Antiguo Testamento, un profeta que trajo fuego del cielo? El profeta Elías, exactamente. Ahora les voy a contar la historia, no tenemos tiempo de estudiarla en su plenitud. Si quieren estudiar toda la historia, está en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. Pero lo interesante, se nos dice allí que hay una batalla sobre la adoración. Los falsos profetas de Baal son adoradores del dios Sol. Y ellos están quebrantando los mandamientos de Dios. Por el otro lado tenemos al profeta Elías. El profeta Elías adora a Dios como Dios mandó y obedece la santa ley de Dios. La batalla tiene que ver con obediencia y adoración allí en el Monte Carmelo. Lo interesante es que ustedes pueden leer ahí que Elías ofreció el sacrificio sobre el altar. En realidad sacrificó varias víctimas. Esos sacrificios representaban el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el sacrificio de Cristo. Ahora lo interesante es que después que Elías sacrificó esos animales y oró a Dios, ¿qué sucedió? La Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió esos sacrificios. Es decir, viene el sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo para demostrar que Él acepta esos sacrificios que hizo Elías. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó Elías? Si sabemos que enseñó Elías, vamos a saber qué enseñó el falso profeta. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, cuando Acab vio a Elías, Acab era el rey de Israel, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás trayendo calamidades a Israel, que no ha llovido en 3 años?
Tú tienes la culpa, le dice el rey Acab. Sigue diciendo en el versículo 18, y él respondió, es decir, ahora Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué turbaron a Israel? Dejando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siguiendo a los Baales significa que estaban adorando a los Baales y estaban pisoteando los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, si los falsos profetas estaban quebrantando los mandamientos de Dios y estaban practicando falsa adoración a Baal, el dios Sol, entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando el verdadero profeta de Dios? Lo contrario. Estaba enseñando de que se debe adorar solo al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? El sábado. Y que se deben guardar, ¿qué cosa? Y que se deben guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el falso profeta en Apocalipsis el capítulo 13, en realidad es un falso profeta Elías. Es una falsificación del profeta Elías. Manda a pisotear los mandamientos de Dios y a practicar falsa adoración. Y se hace pasar por el verdadero Elías. Ahora hay una diferencia entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías final. En los días de Elías, los falsos profetas no pudieron traer fuego del cielo, aunque lo intentaron. Apocalipsis 13 dice que el engaño será mucho más grande. Porque dice que allí el falso profeta sí podrá traer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y entonces se tendrá que decidir cuál de estos dos poderes es el verdadero. El verdadero profeta de Dios que trae fuego del cielo o el falso profeta que trae fuego del cielo. Los dos están trayendo fuego del cielo. ¿Quién tendrá la razón? Hay dos formas de saberlo. Número uno, tienen que buscar al Elías. Elías representa un movimiento, una iglesia, al Elías que proclama el mismo mensaje que proclamó el Elías del Antiguo Testamento. Adorar al Creador y guardar los mandamientos de Dios, todos. Y si tienen a otros que dicen que no hay que guardar todos los mandamientos y se puede adorar en un día que no es el que estableció Dios para la adoración, inmediatamente podemos saber que ese es ¿qué cosa? Ese es el falso profeta Elías. Por más que traiga fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, antes de terminar, necesito compartir otra cosa muy interesante con ustedes. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, murió en la cruz del Calvario. Eso fue representado por los sacrificios que hizo Elías. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, ¿qué señal dio Dios de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? ¿Qué señal le dio en la tierra a sus seguidores de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? Dice la Biblia que en el día del Pentecostés descendió sobre la iglesia, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y en qué forma descendió el Espíritu Santo? Dice que descendieron del cielo como grandes lenguas ¿de qué? De fuego. Y esta es la indicación de Dios de que yo he aceptado el sacrificio y este es mi pueblo. ¿Y saben lo que es interesante? Como resultado de Dios aceptar el sacrificio de Jesús y de enviar lenguas de fuego del cielo, los discípulos empezaron a hablar en lenguas y tuvieron el don de sanidades. Porque Pedro y Juan enseguida estaban sanando a un paralítico en el templo. Es decir, Cristo es sacrificado, cae fuego del cielo, el don de lenguas verdadero y el don de sanidades. ¿Será posible que el falso profeta va a profesar aceptar el sacrificio de Jesús? Y va a traer fuego del cielo ante la vista de los hombres para que la gente piense, esto es el poder del Espíritu Santo. Y que hable en lenguas y que sane enfermos, pero no es de Dios, sino del diablo. Eso es lo que apunta el libro de Apocalipsis. Que el falso profeta lo que va a hacer es traer un falso reavivamiento del Espíritu Santo, aún al punto de hacer descender fuego del cielo. Va a haber un reavivamiento religioso grandísimo en esta nación.
pero va a ser falso. Porque las señales no demuestran que es de Dios. Lo que demuestra que es de Dios es que el pueblo enseña los mandamientos de Dios. Enseña a practicar la verdadera adoración. Y saben, hay una forma muy fácil de saber si estamos en el lado de Dios o no en los últimos días. Si estamos entre los que persiguen, estamos en el lado del diablo. Si estamos entre los perseguidos, estamos de parte de Dios. Vamos a repasar nuestras características que hemos estudiado. Número 1, es una bestia, que significa que tiene que ser una nación. Número 2, tiene que levantarse después del año 1798. Número 3, tiene que ser un poder que ayudó a la iglesia perseguida en Europa, pero que luego va a cambiar su comportamiento. Número 4, tiene que ser un poder que recién estaba retoñando en 1798 y que tenía 2 cuernitos como de cordero. Número 5, tiene que ser un poder que se levantó no a donde se levantaron las primeras bestias, sino que se levantó en otro sitio porque se levantó de la tierra. 6, tiene que ser estar más al occidente que Europa. 7, tiene que tener 2 principios de que hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino civil, y que deben mantenerse separados para no hablar como un dragón. Número 8, debe ser un poder de alcance global, militarmente, económicamente y políticamente. Número 9, tiene que ser una nación contemporánea con la primera bestia, que va a tratar de devolverle su poder. Número 10, tiene que mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Número 11, tiene que imponer la marca de la bestia. Y número 12, va a ser un falso Elías.